Un padre con una sola pierna fue objeto de burlas en su propio pueblo, hasta que su hija Lily fue secuestrada en plena noche por bandidos. Al frente de ellos estaba Marcus Kane, un mercenario despiadado convencido de que Ethan Cole jamás tendría el valor ni la fuerza para seguirlo. Pero el desierto se convirtió en el escenario donde un hombre roto en cuerpo reveló una voluntad imposible de quebrar. Y solo escuchen cómo esta increíble lucha dio un giro inesperado, demostrando que la justicia, al final, siempre encuentra la manera de imponerse. La tarde cae sobre un pueblo pequeño de Arizona y el aire huele a aserrín, azúcar tostada y cuero viejo. La feria del condado late como un corazón cansado, con luces que parpadean y un altavoz que anuncia rifas y carreras de barriles. Ethan Cole avanza despacio junto a los corrales, apoyándose en un bastón curtido por el sol. Su pierna de madera, lijada por años de polvo, suelta un crujido tenue cada vez que la punta toca la tierra. No es un sonido dramático. Es el roce cotidiano de alguien que aprendió a vivir con un ritmo distinto. Lleva el sombrero bajo, la camisa remendada en los codos, y esa mirada de hombre que calcula distancias, sombras, salidas. Sabe que hoy no vino a competir ni a presumir. Vino porque los sábados son de Lily. Y Lily ama la feria, las fichas brillantes, los puestos de tiro con corchos, los ponis que dan vueltas como si el mundo nunca cambiara. Ethan se detiene en el borde de la pista de exhibición. Y al otro lado, un grupo de muchachos ríe demasiado alto. Son de esos que confunden el ruido con la fuerza. Uno señala con la barbilla, otro imita un caminar torpe, otro lanza una frase fácil que pretende ser ingeniosa. La burla cae como piedra en agua quieta. Hace ondas, pero el lago no deja de ser lago. Ethan aprieta la mandíbula y ancla el bastón con firmeza, no porque tema caerse, sino porque el orgullo suele pedir arrancadas inútiles. Y él ya pagó el precio de ellas. En el reflejo de una vitrina alcanza a ver su perfil. La barba de 2 días, los hombros aún anchos, el cansancio dibujando un mapa fino alrededor de los ojos. Piensa que la gente solo ve la madera y el bastón, nunca los kilómetros que hay detrás, los amaneceres fríos, la disciplina tediosa de equilibrar el cuerpo, el lento aprendizaje de poner cada paso en su sitio. Y, sin embargo, lo que de verdad importa no está en sus manos ni en su pierna. Está en la niña que corre hacia él con una cinta azul en la coleta y la sonrisa abierta. Lily le toma la mano como si fuera cuerda de salvamento y le enseña un vaso de limonada con trocitos de hielo bailando. ¿Viste el concurso de lazos, papá?, pregunta. Y Ethan asiente, aunque llegó tarde. No quiere que la emoción se le descuelgue de la cara. Ella cree que él puede con todo, que podría levantar un establo con 3 clavos y un juramento, que conoce el nombre de cada estrella sobre la llanura. Esa fe es su tesoro y su reto. Por eso, cuando las risas a la espalda arrecian, él no se gira. Piensa en la primera vez que Lily trató de caminar sobre la cerca del corral, brazos extendidos, y cómo él se puso a su lado, paso a paso, hasta que ella cruzó sin caer. La paternidad, para él, es exactamente eso: ir al ritmo del que amas, aunque duelan los músculos o falte el resuello. Ethan respira hondo y convierte el ruido en silencio. Le habla a Lily de la lotería de pavos, de los dulces de manzana, del caballo pinto que compite al anochecer. Le ofrece el brazo y esa pequeña mano lo sujeta con absoluta confianza, como si agarrara una verdad. Ella no ve un límite, ve un faro, y quizá por eso le pide que la acompañe a la meta de las carreras infantiles, donde el presentador regala pegatinas con forma de estrella. Mientras avanzan, la madera vuelve a crujir. Ahora, ese crujido se confunde con la música de una cajita y los aplausos de un niño que ganó un osito. La burla de los muchachos queda atrás, desinflada al no encontrar combustible. Uno de ellos, el menos seguro, baja la vista. Esperaba chispa y recibió calma. Ethan no se detiene a cobrar ninguna victoria moral. Su batalla es otra. En la mente repasa cuentas, el veterinario, la sal para el ganado, la hipoteca que aprieta como el calor del mediodía. Pero cuando Lily se apoya en su costado y le dice: «Eres el mejor vaquero del mundo», algo por dentro se recoloca, como una silla que encuentra su sitio en la madera.
Él querría responder con frases grandes, pero elige lo sencillo. Estoy aquí, porque estar es su promesa. Porque sabe que el mundo puede ser áspero y aún así, un padre debe suavizar las aristas para su hija. Cuando pasan junto al stand de tiro, el encargado le ofrece a Lily 2 tiros gratis. Ethan agradece con un gesto breve y la deja apuntar. Ella falla el primero, roza el globo en el segundo y aún así celebra como si hubiera estallado todos. Él aplaude, y en el aplauso se va un poco de esa carga que trae en los hombros. La noche empieza a tenderse sobre la feria, azul-violeta, y las bombillas dibujan un collar de luz. Ethan piensa que, tal vez, el mundo no dejó de ser duro. Pero aquí, por un momento, todo está en equilibrio. El bastón firme, la madera obediente, la risa de la niña, el horizonte limpio. No necesita demostrar nada a quienes miden la vida con carcajadas huecas. Su medida es Lily. Su confianza, su alegría, su certeza de que su padre no se rompe. Y si mañana llegaran días más duros, él sabrá callar el dolor, ajustar la correa del prototipo que él mismo adaptó, mirar de frente y avanzar. Porque así camina un vaquero, no a base de ruido sino de constancia. Lily le ofrece el último sorbo de limonada y él lo acepta. El hielo ya se ha derretido, pero el gesto refresca algo más profundo que la garganta. «Vamos a ver el pinto, ¿sí?», pide ella. «Vamos», responde él, y la noche, cómplice, parece abrirse para que pasen. La noche en Arizona parecía tranquila, con un cielo tachonado de estrellas que parecían clavadas a mano sobre un terciopelo infinito. Ethan había terminado de encerrar al ganado y había revisado las cercas antes de entrar en la cabaña. Lily ya dormía, con un libro abierto en el regazo y una lámpara encendida que bañaba de luz cálida las paredes de madera. Todo respiraba esa calma engañosa que precede a las tormentas. Fue entonces cuando el silencio se quebró. Primero llegaron los cascos, un retumbar lejano que en cualquier otra circunstancia habría pasado por un grupo de viajeros nocturnos. Pero aquel sonido tenía un ritmo distinto. No era el galope suelto de hombres libres, sino el compás cerrado de quienes cabalgan con propósito. Ethan lo notó en la médula. El perro ladró desesperado. Y antes de que pudiera abrir la puerta, ya se escuchaban voces graves, órdenes cortantes y un choque metálico contra las cercas. No era una visita. Era una irrupción. La polvareda que levantaron los caballos se mezcló con las luces de las antorchas, y en medio de aquel resplandor apareció Marcus Kane, un hombre de reputación oscura, curtido por años de trabajos sucios para rancheros sin escrúpulos y caravanas que preferían pagar en silencio que denunciar. Su nombre corría de boca en boca en los pueblos fronterizos como un presagio de desgracia. Alto, de gesto afilado y mirada de acero, Kane imponía respeto no por gritar, sino por la frialdad de quien jamás titubea. Esa noche no venía solo. Media docena de hombres lo seguía, cada uno con el rostro cubierto por pañuelos y los movimientos sincronizados, como si ensayaran desde hacía años. Entraron al rancho con la seguridad de quien cree que nada podrá detenerlo. Ethan alcanzó la escopeta colgada sobre la chimenea, pero sabía que la diferencia de fuerzas era brutal. Podía resistir unos minutos, quizá, pero la casa no estaba hecha para defenderse de una cuadrilla armada. Intentó pensar con rapidez. Proteger a Lily, sacarla por la ventana trasera, correr hacia el granero. Pero todo sucedió con la velocidad de un rayo. Los hombres golpearon la puerta y ésta se abrió de par en par como si hubiera sido de papel. El ruido sacó a Lily de su sueño. Sus ojos azules, todavía turbios por el descanso, se abrieron grandes cuando vio las sombras que invadían la sala. Ethan la abrazó con un gesto automático, empujándola detrás de él. «No la toquen», alcanzó a decir, con voz grave. Marcus Kane dio un paso al frente, observando la pierna de madera y el bastón apoyado contra la mesa. Una sonrisa sesgada se dibujó en su rostro. Para él, aquella escena no era un reto, sino una confirmación de su desprecio. «Un vaquero con una sola pierna», murmuró con tono burlón. «Y dicen que este es su rancho. No habrá dificultad». Los hombres comenzaron a registrar la despensa, a arrancar lo que encontraban.
sacos de maíz, herramientas, el poco dinero guardado en una caja de lata. Pero Marcus no apartaba los ojos de Lily, que temblaba intentando ocultarse tras el hombro de su padre. Y entonces tomó la decisión que heló la sangre de Ethan. Ella viene con nosotros. Fue un movimiento calculado, cruel. No buscaba solo botín material. Buscaba quebrar la voluntad del hombre frente a él. Lily gritó el nombre de su padre. Pero los hombres de Kane la sujetaron en un abrir y cerrar de ojos. Ethan luchó por zafarse. Descargó un golpe con el bastón que derribó a uno, pero la diferencia era demasiado grande. Lo empujaron contra la pared y el impacto le arrancó el aire. Marcus observaba con calma, convencido de que no había nada que temer. «No vendrás tras nosotros», dijo con seguridad, como quien dicta un destino. Nadie con tu condición soportaría medio día de persecución. Para cuando intentes dar un paso, estaremos a kilómetros. Fue un error de juicio. Marcus no sabía que un hombre puede sostenerse con una pierna, con ninguna, si la fuerza que lo impulsa no viene del cuerpo, sino del alma. Ethan quedó en silencio mientras veía cómo se llevaban a su hija, su garganta seca como el desierto. El relincho de los caballos y el retumbar de los cascos se alejaron hasta confundirse con la noche. El rancho, en ruinas, olía a polvo, miedo y leña apagada. Pero dentro de Ethan algo ardía, algo que Marcus no había previsto. En su interior no quedaba espacio para el miedo ni para la resignación, solo un fuego silencioso, obstinado. Marcus creía que había quebrado a un hombre. Lo que en realidad había hecho era encender a un padre. La madrugada era fría y el polvo del camino parecía mezclarse con un silencio pesado que envolvía todo el rancho. Ethan abrió la puerta principal con la esperanza absurda de que al otro lado estuviera el eco de las risas de Lily, de que tal vez todo hubiera sido una pesadilla pasajera. Pero en el suelo, sobre la madera del porche, encontró lo que jamás habría querido ver. El lazo que su hija llevaba siempre en el cabello, ahora empapado de un tono oscuro y seco que hablaba de violencia. Aquella cinta sencilla, regalo de cumpleaños, se convirtió en una daga invisible que le atravesó el alma. Ethan se inclinó, la tomó con dedos temblorosos y sintió que el aire se le iba del pecho. Su mundo, ya marcado por la pérdida y la soledad, se desmoronaba en un segundo. El rancho que había construido con años de esfuerzo se volvió de repente un cascarón vacío. Los árboles, las cercas, los establos, todo perdió sentido porque la niña que le daba razón a su existencia ya no estaba. Un grito sordo, nacido de las entrañas, se le escapó contra las paredes de la casa. Golpeó la madera con los puños, una y otra vez, hasta que los nudillos le ardieron. El dolor físico era lo único capaz de competir con el desgarro que sentía dentro. Se dejó caer sobre el escalón, con el lazo apretado contra el corazón, y miró hacia la llanura sabiendo que en algún punto de esa noche interminable, su hija estaba lejos, rodeada de hombres despiadados. La impotencia le mordía como un animal invisible. Podría haberse hundido allí mismo, rendirse, aceptar lo que todos creían, que un hombre en sus condiciones jamás alcanzaría a los responsables. Pero algo empezó a encenderse dentro de él, lento al principio, como una brasa escondida entre cenizas. Se levantó tambaleante, guardó la cinta en el bolsillo interior de su chaqueta y se dirigió al pueblo. Necesitaba respuestas, necesitaba apoyo, aunque una parte de él ya intuía la indiferencia que encontraría. El salón estaba lleno de humo de tabaco y de risas gastadas. Cuando Ethan entró, la música de la pianola pareció perder fuerza. Caminó con el bastón firme, la pierna de madera resonando contra el suelo de tablones, y colocó la cinta sobre la barra. «Se llevaron a mi hija», dijo, con la voz ronca. El silencio duró apenas un segundo antes de que las miradas se apartaran. Algunos se encogieron de hombros, otros se quedaron mirando sus vasos. Y finalmente alguien, con una mueca de lástima mezclada con burla, murmuró: «Ese hombre no alcanzaría ni a un conejo, mucho menos a una cuadrilla de forajidos». La frase flotó en el aire como veneno. Ethan la sintió clavarse en su piel, pero no respondió. Otro cliente añadió, moviendo la cabeza:
Es inútil, Cole. Mejor acepta la pérdida antes de que te destroce a ti también. Aquellas palabras habrían bastado para quebrar a cualquiera. Pero en lugar de rendirse, Ethan apretó la mandíbula. Lo que ellos no comprendían era que un padre no mide las distancias en millas ni en obstáculos. Mide en promesas, y él había hecho una promesa a Lily desde el día en que la sostuvo recién nacida. Nunca abandonarla. El murmullo de incredulidad en el salón le llegaba como un eco distante. Veía en cada rostro la misma sentencia, que estaba acabado, que era inútil intentarlo. Pero en lo profundo de su pecho algo crecía, más fuerte que la burla y el escepticismo. Era una determinación que no conocía límites físicos, que no dependía de la madera que sustituía a su pierna, ni del bastón que sostenía su peso. Era una fuerza nacida del amor, del deber y de la rabia de ver a su hija en manos de quienes no la merecían. Ethan recogió la cinta, la guardó de nuevo en su chaqueta y salió sin pronunciar palabra. Afuera, la noche parecía más oscura, pero en sus ojos brillaba una luz distinta. Los hombres del salón podían reír, podían dudar, podían apostar en su contra. No importaba. Él había tomado ya una decisión, y esa decisión lo cambiaría todo. Marcus Kane había cometido un error al creer que la debilidad física equivalía a la derrota. Lo que había despertado en Ethan Cole no era fragilidad, sino una resolución inquebrantable, imposible de medir para quienes jamás habían amado de verdad. Mientras ajustaba las correas del prototipo que lo sostenía y sentía cómo la madera crujía bajo su peso, supo que cada paso sería una batalla. Pero también supo que los daría todos, sin detenerse, hasta encontrar a su hija. El amanecer llegó teñido de un naranja que incendiaba las montañas lejanas y hacía brillar la arena como si cada grano fuese un fragmento de vidrio. Ethan Cole se levantó con el cuerpo entumecido y la mente fija en un solo pensamiento. Sobre la mesa, la vieja hebilla de su cinturón aguardaba como un amuleto. Se ajustó el cuero alrededor de la cintura, con la calma de quien sabe que no hay marcha atrás. Luego colocó con firmeza el prototipo que había acompañado sus días de trabajo y de silencio. Las correas raspaban la piel, y aún así apretó más, hasta que sintió que el dolor se confundía con determinación. La escopeta descansaba junto al marco de la puerta, cargada la noche anterior con manos temblorosas. Ahora la tomó con seguridad, acariciando la madera como si fuera una extensión de su voluntad. No había otro plan, no había aliados. Solo él, la vastedad del desierto y el eco de un nombre que resonaba en su interior con cada latido. Al salir, el aire fresco le golpeó el rostro. Un instante pensó en el rancho, en la vida tranquila que había intentado construir. Pero la visión de la cinta ensangrentada en su bolsillo fue suficiente para borrarlo todo. Miró hacia el horizonte, donde las huellas de los caballos se alargaban como cicatrices en la tierra, y comenzó a caminar. El primer paso fue un estruendo en la soledad, el bastón marcando un compás áspero sobre la arena. El segundo paso fue más difícil. La madera del prototipo ya rozaba con insistencia contra la piel sensible. Cada movimiento era un recordatorio de la fragilidad de su cuerpo, pero también de la fortaleza que lo empujaba. El desierto despertaba poco a poco. Un halcón planeaba en círculos. Los cactus proyectaban sombras largas y el sol subía con lentitud, como un juez dispuesto a observarlo todo. Ethan avanzaba sin detenerse. La fricción pronto abrió heridas bajo la correa. La sangre humedecía el vendaje improvisado, y cada kilómetro era un suplicio. A veces cerraba los ojos un segundo, respiraba hondo y repetía en silencio una frase que se convertía en plegaria. Lily espera. Ese pensamiento era un ancla. Cuando el dolor amenazaba con quebrarlo, él lo transformaba en impulso. El eco de sus pasos parecía multiplicarse en la vastedad, como si el desierto mismo acompañara su travesía. La arena se colaba en las costuras del calzado. El sudor le empapaba la camisa, pero la imagen de su hija le mantenía en pie. La veía sonriendo en la feria, con su cinta azul flotando al viento, con la inocencia de quien confía ciegamente en que su padre siempre acudirá. Esa visión lo sostenía más que cualquier alimento o descanso.
En los primeros tramos, la mente se pobló de dudas. Recordaba las palabras en el salón, las cabezas que se agitaban con desprecio. No alcanzará ni a un conejo. Esas frases resonaban como martillos, pero lejos de frenarlo, se convirtieron en combustible. Cada burla era un paso más que debía dar. Cada mirada incrédula era una milla menos que lo separaba de Lily. El cielo se tornó más claro, y el calor comenzó a castigar su frente. Ethan no buscaba compasión ni reconocimiento. Lo único que lo movía era esa certeza invisible, que su hija lo necesitaba, que cada minuto que perdiera podía ser decisivo. El dolor se volvió parte de su cuerpo. Ya no lo distinguía del resto de sus sensaciones. La sangre, el roce de la madera, el peso de la escopeta en el hombro, todo era un único estado de resistencia. Cada tanto se inclinaba, tocaba las huellas frescas en la arena y confirmaba que iba por buen camino. No había margen para el descanso, solo breves pausas en las que bebía un sorbo de agua tibia y volvía a emprender la marcha. «Lily espera», murmuraba, y su voz se perdía en el viento. Así, paso tras paso. Ethan Cole dejó de ser un hombre limitado por la falta de una pierna. En ese amanecer, se transformó en algo más, en un padre que convertía el sufrimiento en motor, en un vaquero que desafiaba la risa del destino. Y el desierto, testigo implacable, parecía guardar silencio reverente ante la voluntad de un hombre que había decidido no detenerse jamás. El sol del mediodía caía sobre el desierto con un peso insoportable, como si cada rayo fuese una losa ardiente que aplastaba la tierra. La arena, iluminada hasta el extremo, parecía derretirse bajo las botas de Ethan Cole, convirtiendo cada paso en un castigo. El aire vibraba, ondulante, y la línea del horizonte se desdibujaba en espejismos que mostraban charcos inexistentes y sombras engañosas. Cada vez que intentaba dar un salto más con su pierna de madera, el calor se colaba en la cabeza y una punzada le recorría la espalda. Varias veces tropezó. En una de ellas cayó de bruces, la cara hundida en el polvo, con la boca seca y la respiración como un fuelle roto. El mundo le dio vueltas, pero apoyó las manos y volvió a levantarse, escupiendo tierra, con los labios partidos y la vista fija en la dirección de las huellas. En esos instantes, la voluntad era su único sostén, un cable invisible que lo mantenía en pie cuando todo su cuerpo pedía descanso. A lo lejos surgió una pequeña aldea polvorienta, apenas un conjunto de casas bajas con techos de chapa y un abrevadero que brillaba como promesa. Ethan avanzó hacia allí con pasos inseguros, con el bastón clavándose en el suelo como si cada golpe fuera una afirmación contra el destino. Los habitantes lo vieron llegar. Un hombre sudoroso, con la camisa empapada y la pierna de madera arrastrando polvo, cargando una escopeta en el hombro y una mirada obstinada que no encajaba con la debilidad de su cuerpo. Se reunieron algunos frente a la tienda general. Curiosos primero, burlones después. Una voz, clara y despreciativa, rompió el silencio. «Ese hombre no llega ni a 5 millas más». Otro se rió con ganas, como si hubiera contado un buen chiste. Y una tercera persona comentó: «Está persiguiendo sombras. Mejor que se rinda ahora». Ethan los escuchó. Las palabras flotaban en el aire ardiente como dardos, pero no se detuvo a replicar. La tentación de contestar estaba ahí, pero entendió que hacerlo sería regalarles fuerzas que necesitaba para otra batalla. Apretó el paso, aunque cada movimiento le abría heridas más profundas en la piel, aunque la sangre ya había empapado la venda bajo la correa del prototipo. No había espacio para la humillación, ni para el orgullo herido. Solo había un objetivo: avanzar. Tras él, resonaba la carcajada de la aldea entera, un eco que lo seguía como un recordatorio de todo lo que el mundo pensaba de él, que era un hombre roto, incapaz, condenado a fracasar. Pero por delante estaba la imagen de Lily, clara como un faro en medio del calor. Recordó su voz en las mañanas cuando lo despertaba con un «Vamos, papá, que el día nos espera». Recordó cómo le brillaban los ojos cuando hablaba de los caballos de la feria, y cómo siempre confiaba en que él aparecería al final de cualquier camino. Esa confianza era la respuesta a todas las burlas,
la réplica a cada palabra venenosa. Así, Ethan siguió adelante, arrastrando polvo, con los hombros encorvados, pero la mirada encendida. La tierra podía quemarle los pies, el sol podía partirle la piel, y el mundo entero podía reírse de su esfuerzo. No importaba. La risa de los demás quedaba atrás, como un rumor distante que se perdería en el desierto. Lo que realmente tenía peso era la certeza de que cada paso lo acercaba a su hija. Y mientras las sombras de la aldea se desvanecían tras él, se convirtió en un símbolo silencioso de resistencia. Un hombre que avanzaba no porque fuera fuerte, sino porque el amor lo hacía imposible de detener. El sol ya había cruzado la mitad del cielo cuando Ethan alcanzó la milla 70. El desierto parecía interminable. Un océano de arena y roca donde el calor reverberaba como un muro invisible que intentaba cerrarle el paso. Cada músculo le ardía. El prototipo de madera le desgarraba la piel. Y aún así seguía adelante con la obstinación de quien no conoce alternativa. El viento traía consigo un silencio extraño, como si algo aguardara en la distancia. Fue entonces cuando divisó una silueta conocida, recortada contra la línea del horizonte. Al acercarse, el corazón le dio un vuelco. Era Reed, un viejo compañero de juventud, aquel con quien había compartido fogatas, arreos y hasta sueños de montar juntos un rancho algún día. Reed, el que en otro tiempo le ofrecía palabras de aliento, ahora estaba allí, con la chaqueta polvorienta y el gesto endurecido, montado en un caballo nervioso. Pero no era el mismo amigo. La mirada que le devolvía no contenía fraternidad, sino una mezcla de burla y frialdad. Ethan comprendió al instante lo que significaba su presencia en aquel camino. Reed se había vendido a Marcus Kane. El reencuentro, que en otro contexto habría traído alivio, se convirtió en un puñal inesperado. Reed tiró de las riendas y se inclinó hacia adelante, sonriendo con desdén. «Regresa a casa, Ethan», dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Este camino no es para ti. No eres un padre, eres una carga que nunca debió intentarlo». La frase cayó como plomo en el aire caliente. Para Ethan fue como si alguien abriera una herida que ya sangraba. Durante años había soportado las burlas del pueblo. Había callado cuando lo señalaban como un hombre limitado. Pero escuchar esas palabras de alguien que un día llamó hermano de camino era distinto. Era traición pura. El silencio se apoderó de la llanura durante un instante. Ethan no respondió de inmediato. Sus ojos se nublaron, y en su pecho una mezcla de dolor y rabia comenzó a levantarse con la fuerza de una tormenta. Reed creyó que lo había vencido, que bastaban unas palabras para doblar a un hombre agotado, pero se equivocaba. Ethan apretó los dientes, y con un movimiento lento, cargado de dignidad, levantó la escopeta que colgaba de su hombro. La sostuvo firme, no como amenaza vacía, sino como declaración de que no retrocedería ni un paso. Reed, que lo conocía desde joven, nunca había visto en sus ojos lo que vio en ese instante. Una llama feroz, una determinación que desafiaba la lógica y el cansancio. Aquella mirada no pertenecía a un hombre derrotado, sino a un padre dispuesto a romper cada límite. El caballo de Reed se agitó, como si percibiera la tensión en el aire. El silencio del desierto se transformó en un telón que enmarcaba aquel duelo invisible entre dos antiguos amigos. Reed intentó sostener la sonrisa, pero sus labios temblaron apenas un instante, delatando que bajo la máscara de desprecio había surgido un atisbo de miedo. Ethan no necesitó pronunciar palabra. La forma en que sujetaba la escopeta, la firmeza en su postura, el fuego en su mirada, eran respuesta suficiente. Aquel era un hombre que no se detendría, aunque la sangre marcara cada paso, aunque la tierra se abriera bajo sus pies. Reed apartó la vista un segundo, como quien comprende demasiado tarde que se ha enfrentado a una voluntad que no se puede quebrar. Y aunque no lo dijo en voz alta, lo supo en el fondo de su pecho. Ethan Cole ya no era el compañero de antaño, ni el hombre que el pueblo ridiculizaba. En ese instante era algo más grande, una fuerza que ni la traición ni la burla podían detener. Reed, aun con todo su desprecio, mero en sentirlo, había despertado la furia de un padre que no conocía límites.
La 100ª milla lo recibió como una muralla invisible que separaba a los hombres comunes de los que deciden ir más allá de lo posible. El sol ardía sobre la arena como un martillo incansable. Y Ethan Cole avanzaba ya convertido en un espectro. La camisa desgarrada, la piel enrojecida, el sudor pegado a cada fibra. Cada paso era una batalla contra su propio cuerpo. Durante horas había sentido cómo la madera de su prótesis se iba aflojando, cómo el cuero que la sujetaba cedía poco a poco. Lo sabía, pero no quiso detenerse. La voluntad lo arrastraba más que los músculos. Finalmente, el crujido seco se hizo inevitable. La pierna de madera se partió en dos. La correa cedió y Ethan se desplomó en la arena como un árbol derribado. Sintió un dolor punzante cuando la herida abierta se hundió contra el polvo caliente. El vendaje improvisado no resistió más, y la sangre comenzó a empapar la tela y el interior del viejo zapato, marcando una mancha oscura que se extendía con rapidez. Por primera vez desde que había comenzado la persecución, el cuerpo se negó a obedecerle. Cayó boca arriba, con la escopeta a un lado y los ojos puestos en el cielo inmenso. Las nubes parecían figuras que se deshacían en un azul inalcanzable. Y por un instante sintió la tentación de cerrar los párpados y rendirse. La respiración era corta, irregular, y cada latido sonaba como un tambor descompasado. En ese límite, cuando la derrota parecía segura, llegó la voz. No era un sonido real, sino un susurro que emergía de lo más profundo de su memoria. Claro, como si Lily estuviera allí mismo, a su lado. «Papá, tú prometiste siempre estar conmigo». Aquellas palabras, guardadas desde noches tranquilas en la cabaña, lo atravesaron más que el calor o la herida. Ethan cerró los ojos y vio a su hija con la cinta azul en el cabello, sonriendo mientras intentaba alcanzar una manzana del árbol del patio. Recordó cómo le tomó la mano y le dijo que jamás la dejaría sola. Ese recuerdo fue un golpe más fuerte que el dolor. Con un gruñido seco, apoyó las manos en la arena y se incorporó lentamente. El mundo giraba a su alrededor y el cansancio lo empujaba de nuevo al suelo. Pero no se rindió. Apoyó la rodilla sana, recogió la escopeta y, con un esfuerzo titánico, se puso de pie sobre su única pierna. El viento le azotaba la cara, levantando polvo que se pegaba al sudor, y aún así levantó la mirada hacia el horizonte. Allí, más allá del desierto, estaba su hija. Dio un salto, solo uno. El cuerpo crujió, los músculos se tensaron como cuerdas a punto de romperse, pero avanzó una vara más. Luego otro salto, y otro. Ya no caminaba con pasos regulares. Se movía con arranques que nacían del alma, con sacudidas de pura voluntad. Cada impulso lo lanzaba hacia adelante, como si el corazón tirara del cuerpo, arrastrándolo en contra de la lógica. El desierto parecía observar en silencio, testigo de una transformación. No era un hombre completo el que avanzaba. No era un guerrero armado de fuerza física. Era un padre desgarrado que convertía el dolor en energía, que encontraba en la promesa a su hija la fuerza que el cuerpo le negaba. A cada salto, la sangre dejaba huellas en la arena, pero esas marcas eran como un mapa de resistencia, señales que decían que todavía no se había detenido. Ethan no pensaba en los kilómetros que quedaban, ni en la burla de quienes lo habían dado por vencido. Pensaba solo en Lily, en sus ojos claros esperando ver a su padre entrar al campamento de los hombres que la retenían. Cada metro conquistado con un salto era un desafío al destino, una afirmación de que la promesa seguía viva. Y así, convertido en un espectro que avanzaba más con el alma que con el cuerpo, Ethan Cole continuó hacia adelante, porque el camino no lo medían ya sus piernas, sino la fuerza de un corazón que se negaba a dejar de latir por su hija. La madrugada del segundo día llegó como una herida en el horizonte, con un resplandor rojizo que anunciaba el calor implacable que caería y iría después. Ethan Cole, convertido ya en sombra de sí mismo, avanzaba a saltos torpes, apoyándose en el bastón y en la fuerza de sus brazos para mantener la dirección. El cuerpo parecía vencido, pero sus ojos ardían con un brillo que no se podía confundir con la rendición. Cada respiración era un rugido silencioso contra la debilidad.
El terreno comenzó a cambiar. La llanura abierta se transformó en formaciones rocosas, y pronto apareció ante él la entrada del cañón, un pasillo de piedra que servía de refugio natural. Allí, ocultos en la penumbra de las paredes rojizas, se escondían Marcus Kane y sus hombres, confiados en que nadie se atrevería a seguirlos hasta ese punto remoto. Desde la sombra de una roca, Marcus fue el primero en verlo. El silueta de Ethan, recortada contra el amanecer, parecía la de un espectro que se negaba a desaparecer. Sus ropas estaban rasgadas, la piel marcada por el sol y el polvo, y aún así avanzaba con el fusil colgado al hombro. Marcus no pudo evitar reírse con una carcajada seca que retumbó entre las paredes del cañón. ¡Mírenlo!, gritó a sus hombres. «Apenas se sostiene. Acaben con él de una vez». Los hombres de Marcus se movieron con la seguridad de quienes creen tener la ventaja absoluta. Avanzaron confiados, con las armas listas y la certeza de que terminarían con aquel padre desgastado en cuestión de segundos. Pero lo que encontraron no fue debilidad, sino la precisión implacable de un hombre que no disparaba con las manos, sino con el corazón. Ethan, apoyado contra una roca, alzó la escopeta con una calma sorprendente. Su respiración estaba rota, pero su mirada era firme. El primer disparo retumbó en el cañón como un trueno. No era un disparo más, era un rugido contenido de angustia, amor y rabia, todo transformado en un proyectil certero. El segundo llegó de inmediato, y después el tercero, cada uno acompañado de la determinación de un padre que no se permitía fallar. Los hombres de Marcus, sorprendidos, retrocedieron por un instante. No esperaban que aquel hombre agotado pudiera aún responder con semejante precisión. Ethan disparaba con el cuerpo temblando, pero cada tiro encontraba su destino, como si su puntería estuviera guiada por una fuerza invisible. A cada avance dejaba tras de sí un rastro marcado por la sangre que seguía brotando de su herida, pero no se detenía. Su caminar, torpe y pesado, se transformaba en un símbolo. Cada metro que ganaba era un desafío a las burlas, un golpe contra la incredulidad de todos los que lo habían dado por vencido. Marcus observaba con los ojos entornados. Lo que en un principio había sido motivo de risa comenzaba a incomodarlo. Había visto hombres caer con heridas menores. Había visto cuerpos rendirse mucho antes de llegar a ese límite. Pero aquel vaquero de una sola pierna seguía avanzando. Y lo hacía con la furia silenciosa de un hombre que no acepta otra opción más que seguir adelante. El eco de los disparos se mezclaba con el chillido de los cuervos que sobrevolaban el cañón, como si la naturaleza misma se hiciera testigo del enfrentamiento. Ethan no buscaba gloria, ni siquiera venganza, solo buscaba a Lily. Y cada vez que apretaba el gatillo, su mente repetía su nombre como una plegaria. Los forajidos que se acercaban con confianza comenzaron a dudar. Algunos se cubrieron tras las rocas. Otros frenaron en seco al sentir que aquella figura agotada tenía más fuerza de la que parecía. Y Ethan, tambaleante, siguió empujando hacia el interior del cañón. Su cuerpo estaba quebrado. Sí, pero su espíritu se alzaba más alto que nunca. Marcus, todavía con la risa congelada en el rostro, entendió lo que sus hombres ya temían. Lo que avanzaba hacia ellos no era un hombre al borde del colapso, sino una fuerza imparable nacida del amor de un padre. Y detener algo así nunca había estado al alcance de nadie. El cañón se abría en una planicie escondida, un claro rodeado de muros de piedra donde la banda de Marcus Kane había levantado su improvisado campamento. Allí ardía una fogata que dejaba columnas de humo fino, y alrededor de ella estaban desperdigadas mantas, botas y armas abandonadas con la confianza de quienes no esperaban interrupciones. Ethan Cole llegó tambaleante, con la ropa empapada de sudor y polvo, el fusil apretado contra el pecho y el cuerpo sostenido por una fuerza que no venía de los músculos, sino del alma. Sus pasos resonaron en la tierra seca, anunciando su llegada como un tambor solemne. Frente al fuego, atada a un poste con una cuerda gruesa, estaba Lily. Su cabello enredado ocultaba parte del rostro, pero sus ojos se abrieron al ver a su padre. Un brillo de esperanza cruzó su mirada, un destello que bastó para borrar el cansancio de Ethan. Marcus Kane, al percibir la presencia,
Se levantó de un salto. En su mano brillaba un cuchillo largo, y su sonrisa se torció en una mueca de desafío. Con voz ronca, elevó una amenaza que pretendía sellar el destino. Un paso más, y tu hija no verá otro amanecer. El silencio se hizo pesado, interrumpido solo por el crepitar del fuego y el murmullo lejano del viento entre las piedras. Ethan, con la respiración rota y el cuerpo temblando, levantó la vista. En sus ojos no había miedo, tampoco duda. Lo que Marcus encontró allí fue algo mucho más profundo. La ira de un padre dispuesto a pagar cualquier precio. Sin pronunciar palabra, Ethan dio ese paso. Fue lento, doloroso, pero firme, como si el suelo mismo se inclinara para sostenerlo. Marcus, sorprendido, retrocedió apenas un instante. No había calculado ese coraje. Con un grito seco, lanzó un movimiento brusco, pero antes de que pudiera acercarse a la niña, Ethan descargó toda su furia. Usó lo que todos habían considerado debilidad, el peso del prototipo. Con un giro repentino, golpeó a Marcus con la pierna de madera. El impacto lo derribó como a un árbol arrancado de raíz, haciéndolo chocar contra la tierra con violencia. El cuchillo rodó varios metros, perdido entre el polvo. Sin darle respiro, Ethan alzó la escopeta y, en lugar de disparar, utilizó el arma como un martillo de justicia. El culatazo fue la sentencia final, seco y contundente, apagando cualquier sombra de amenaza. El resto de la banda, que observaba desde los extremos del campamento, se paralizó. Nadie se atrevió a avanzar. Nadie osó desafiar a un hombre que acababa de atravesar desierto, dolor y humillaciones para llegar hasta su hija. En ese instante comprendieron que no peleaban contra un inválido, como habían repetido con desprecio, sino contra una fuerza que no conocía límites. La furia de un padre que defiende lo que ama. Ethan, jadeando, se inclinó hacia Lily y rompió las cuerdas que la mantenían prisionera. Ella cayó en sus brazos, temblando y llorando, pero viva. Apretada contra su pecho, escuchó el latido fuerte y descompasado que confirmaba que su padre había cumplido la promesa. Marcus Kane yacía en el suelo, derrotado no solo por un golpe físico, sino por la verdad que jamás quiso admitir: que la voluntad de un hombre impulsado por el amor es invencible. Y mientras las primeras luces del amanecer bañaban el cañón, Ethan Cole se erguía de pie, convertido ya no en un objeto de burla, sino en un símbolo que nadie olvidaría jamás. El campamento quedó sumido en un silencio extraño después de la caída de Marcus. El viento agitaba las brasas de la hoguera y levantaba un humo tenue que parecía envolver cada rincón de aquel cañón. Ethan respiraba con dificultad. Cada inhalación era un esfuerzo que le recordaba lo que había recorrido. Sus manos, endurecidas por el viaje y la lucha, se extendieron hacia las cuerdas que mantenían a Lily atrapada. La navaja que recogió del suelo brilló débilmente con la luz del amanecer, mientras cortaba las fibras ásperas. Con cada movimiento sentía cómo el tiempo se alargaba, como si el universo mismo contuviera la respiración para ser testigo de ese instante. Cuando las sogas finalmente cedieron, Lily se liberó de golpe y se lanzó a los brazos de su padre. El contacto fue inmediato, visceral. Ella rodeó su cuello con fuerza y él la sostuvo contra su pecho como si el mundo pudiera desmoronarse en cualquier segundo y solo ese abrazo lo mantuviera en pie. Las lágrimas de la niña mojaban la camisa gastada de Ethan y su voz quebrada salió entre sollozos. Sabía que vendrías, papá. Sabía que no me dejarías sola. Ese grito, cargado de confianza y alivio, fue la mayor recompensa para un hombre que había caminado más allá de lo posible. Ethan temblaba, no solo por el cansancio, sino por la intensidad del momento. La sangre aún marcaba sus pasos. La pierna de madera era apenas un soporte roto, pero nada de eso importaba. En ese instante lo único que tenía peso real era el calor de su hija, viva, aferrada a él con la certeza de que su padre había cumplido su promesa. No fue la fuerza de su cuerpo la que lo llevó hasta allí. Fue la fuerza invisible de su espíritu. Esa determinación que había convertido cada caída en un impulso, cada herida en una razón para levantarse. A su alrededor, los hombres de Marcus permanecían inmóviles,
testigos de algo que escapaba a la lógica. Habían visto resistencia física antes, pero jamás algo así. Un hombre superando todo límite solo por amor a su hija. Ninguno se atrevió a moverse, porque comprendían que no había arma ni número capaz de derrotar lo que habían presenciado. Lily, aún con lágrimas en los ojos, levantó la cabeza y lo miró con una mezcla de admiración y alivio. Para ella, su padre siempre había sido un héroe, pero ahora esa imagen se volvía indestructible. Ethan apoyó la frente contra el cabello enmarañado de la niña y cerró los ojos por un segundo, permitiéndose sentir el peso del triunfo. No era la victoria sobre Marcus, ni sobre los hombres que se burlaron de él en la aldea, sino la victoria sobre la duda, sobre el destino que todos habían querido dictar en su nombre. Era la victoria de haber demostrado que la voluntad puede más que cualquier limitación. Con la niña en brazos, dio un paso al frente. Fue un paso lento, doloroso, pero firme. El mismo tipo de paso que lo había acompañado durante 100 millas de sufrimiento. Y cada paso que siguió, con Lily apoyada contra su pecho, resonó como un testimonio silencioso de lo que un padre puede lograr cuando convierte el amor en fuerza. El cañón entero parecía reverenciar aquel momento. Las rocas devolvían ecos apagados. El aire fresco de la mañana envolvía la escena. Y el sol, asomándose sobre las cimas, bañaba a padre e hija, con una luz que parecía sellar la promesa cumplida. Ethan Cole, el vaquero de una pierna que todos despreciaron, había alcanzado lo imposible. Y lo había hecho no con músculos, sino con un espíritu inquebrantable que nadie más podía comprender, salvo la niña que ahora descansaba segura en sus brazos. El regreso al pueblo no fue rápido ni silencioso. Ethan Cole avanzaba despacio, cada paso sostenido por la misma voluntad que lo había llevado a través del desierto. El polvo del camino se levantaba tras él como una estela, y la figura que caminaba junto a su costado, pequeña pero firme, era la prueba de que la promesa había sido cumplida. Lily le sostenía la mano con una fuerza inesperada para una niña de su edad. No era ella quien buscaba apoyo. Era ella quien ahora parecía sostenerlo, como si en su orgullo y su amor se encontrara la energía que a su padre le faltaba. La entrada del pueblo se dibujó primero con el murmullo de voces, luego con el repiqueteo de las puertas al abrirse. La noticia había corrido antes que ellos. Decían que Ethan había enfrentado a Marcus Kane, que había entrado en el cañón y había vuelto con su hija viva. Nadie lo creía del todo, pero la curiosidad pudo más que la incredulidad. Cuando la gente lo vio aparecer por la calle principal, se hizo un silencio tan denso que hasta la pianola del salón dejó de sonar. Aquellos mismos hombres, que semanas atrás se habían burlado de él en la feria, que habían asegurado que no resistiría ni 5 millas, se quedaron sin palabras. Frente a sus ojos, avanzaba un hombre destrozado físicamente, con la ropa hecha jirones, la piel curtida por el sol y una pierna rota que apenas podía sostenerse. Pero junto a él iba su hija, tomada de su mano, limpia de miedo y rebosante de orgullo. El contraste hablaba por sí solo. La debilidad del cuerpo no había impedido la grandeza del espíritu. Lily, con la cinta azul otra vez en el cabello, alzó el mentón y miró a la multitud sin temor. Sus ojos brillaban con esa mezcla de inocencia y certeza que solo los niños poseen, y en ellos había un mensaje silencioso. Mi padre cumplió lo que todos decían imposible. Ethan no buscó miradas, ni palabras de reconocimiento. Simplemente siguió caminando, cada paso pesado, pero seguro, con la frente erguida. En su interior no había espacio para vanidad, solo para alivio. La niña estaba viva, y eso bastaba. Pero en la multitud el efecto era diferente. Lo que la gente veía ya no era un hombre limitado, no era un objeto de burlas ni de compasión. Era alguien que había recorrido 160 kilómetros de puro desierto, que había enfrentado solo a una banda entera, y que había regresado con lo más sagrado bajo su protección. Sus detractores, aquellos que habían sentenciado su fracaso, bajaron la vista. No podían sostener la mirada ante alguien que acababa de demostrar con hechos lo que con palabras nunca habían imaginado. El silencio se fue transformando en susurros, los susurros en aplausos tímidos,
y los aplausos en un rugido unánime que llenó la calle. No era celebración vacía. Era el reconocimiento de que ante ellos no había un inválido, como tantas veces lo llamaron, sino una leyenda nacida de la perseverancia. Lily, orgullosa, no soltaba la mano de su padre. Cada vez que él parecía vacilar, ella lo apretaba con fuerza, como si quisiera recordarle que ya nada sería igual. Y en efecto, no lo sería. Ethan Cole, aquel que soportó el desprecio de su propio pueblo, había regresado convertido en algo que trasciende la carne y el dolor. En adelante, cuando alguien pronunciara su nombre, no lo haría para burlarse ni para señalar limitaciones. Lo haría para contar la historia del hombre que cruzó el desierto a costa de su sangre, que desafió la risa de todos, que rescató a su hija cuando nadie creía en él. Ethan Cole ya no pertenecía solo a sí mismo, ni siquiera a su hija. Pertenecía a la memoria de todos, a esa parte del alma colectiva donde se guardan los ejemplos que enseñan lo que significa resistir. En los ojos del pueblo, había dejado de ser un hombre marcado por la pérdida. Ahora era un símbolo, una leyenda,